Hoy comenzamos con una temática nueva en el curso. Secuencias. Antes, podemos darle un nombre general a esto. El nombre genérico es sucesiones. Y hay dos tipos: las secuencias y las series matemáticas. Seamos apropiados y pongámoslo como tiene que ser en minúscula. No son nombres propios. Secuencias y series. Bien. ¿Qué es una secuencia? A lo mejor en su examen, en su concurso de ingreso a la universidad, les pusieron cosas como esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O quizá como esta: 2, 4, 6, 8, 10. O como esta: 1, 4, 7, 10, 13. O como esta: -7, que sea mejor, -8, -6, -4, -2, 0, 2. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cuatro cosas que puse ahí? La última respuesta que escuché es la equivocada. Te hubieras quedado a medias y entonces hubiera estado bien. Inicialmente son secuencias, pero ¿por qué son secuencias? Ojo, es diferente. No sería lo mismo que yo pusiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ahí ya está en rojo. No. ¿Eh? Se ve completo. Tienen otra separación. Estos números, el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, están separados por comas. Aquí no, aunque hay un espacio entre ellos, yo puedo interpretar que no están separados y entonces sería un número. ¿Cuál número sería? $12 millones. A ver, fuerte, sin miedo. 12 millones de aguacate. No 12 millones. 12 millones 345,678. Esto es un número, estrictamente hablando, porque son 8 dígitos sin separación explícita entre ellos. En matemáticas, la separación entre dígitos tenemos que ser explícita. Yo puedo escribir aquí un 2 y acá un 4, y eso es un número, no son 2, es el número 24.
porque no hay separación entre ellos. Es diferente si yo le pongo esto. Ahora son dos números, el 2 y el 4. Bien. Ok. Me acaba de mandar un mensaje a mi hija y le puse me muero de envidia. Está en Cancún. Y aquí hay que cumplir con el deber. Ok. Entonces sigamos cumpliendo con el deber. Le puse me muero de envidia y nada más ahí. Y respetuosa. Ok. Regresemos entonces a el... ¿Qué son estos números escritos en negro? Son diferentes números separados por comas. Es más, este es un número, el número 13. Este es un número, el número 10. Este es un número, el número 10. Son tres números formados por dos dígitos. No son dos números. Son dos dígitos formando un número. Aquí lo que estoy viendo es que tengo números mayores que 0, un número igual a 0 y 4 números menores que 0. Diríamos que estos son números reales y esto puede ser que son números naturales. Son los números con los que contamos cosas. Aquí lo único que contamos con esto es cuando debemos dinero. Es la única ocasión en la que tenemos. Y ni siquiera los ponen con signo negativo. Para que uno se sienta peor, lo ponen como cuando a uno lo reprueban en el examen. Con rojo. Estamos en números rojos. Es estar económicamente en números negativos. Matemáticamente no existen los números rojos. Existen los números negativos, los números positivos y el cero. Bien, entonces, siempre que lo que puedo describir en general es que tengo, eso sí, filas de dígitos. Es una fila de dígitos. Estos números que yo los interpreto como dígitos de un número, son números individuales que como al estar juntos son un número distinto, forman un nuevo número. Es una fila de dígitos en los cuales individualmente cada uno de ellos es un número. ¿Bien? Entonces, este es un número de varios dígitos formado por varios números individuales. Entonces, sí, sería una fila, están formados en una fila de números juntos. Da como resultado un número, otro número. Es como si quito esta coma, lo que tengo es aquí una fila de dos números que forman el número 24. Entonces, pierden la individualidad, se vuelven colectividad y forman un número. ¿Y qué logran con eso? Ser más grandes. La unión hace la fuerza. Bueno, la unión hace la magnitud del número. No hace la fuerza porque que la fuerza te acompañe. Entonces tendría que ser la segunda ley de Newton. F igual a m por a. Que el producto de la masa por la aceleración te acompaña. De manera vectorial. Okay. Creo que el maestro Jedi no era maestro de física. Entonces, ¿estos qué son? Si esta es una fila de números que se han juntado para formar otro número, ¿estos qué son? Son filas de números que mantienen su individualidad. Son filas de números, finalmente. Este va hasta adelante y los demás van por detrás. Siempre va el primero por delante. El número no por delante. No, aquí va el 2 por delante. Entonces, tengo una fila de números. Estas son, entonces, estas todas. Estas ya las mandamos
al cajón de los recuerdos. Ahí está el cajón de los recuerdos. Bien. ¿Esto qué es? ¿Qué son? Son filas de números. En cambio, esta sería una fila de qué, estrictamente, dado que es un solo número. Es una fila de dígitos. Al haber perdido la individualidad, dejan de ser números, se convierten en dígitos. Estos, en cambio, siguen siendo números individuales. Una fila de números individuales, pueden ser, en este caso, ¿cuántos números puse? ¿Cuántos números hay en la fila? 8. ¿Cuántos números hay en la siguiente fila? 5. ¿En esta? 5. ¿Y en esta? 6. A lo mejor está mejor la película acá. Hay más gente en la fila. No hay más números en la fila. Esta película se llama secuencias. ¿Qué son las secuencias? Son filas de números. Puede haber, estos dijimos que los vamos a llamar al cajón de los recuerdos. Recuérdenlos, porque ya los borré. Solo que hay una característica que debe tener una fila de números para que sea una secuencia. Por ejemplo, lo voy a poner en rojo, ¿sabes? Para que se note. 1, coma, son filas de números separados por comas. Filas de números separados por comas. Y eso es importante. Luego vamos a ver por qué. 1, 2, 4, 7, 28, 30, 1251. Ese 5 que tengo muy feo. Mis 5 siempre salen muy firmes, casi siempre. Quedó bonito. Parece punto, ¿verdad? Porque lo borré aquí. Ahí está, no hay ningún punto ahí. Más C2 también quedó medio horripilento. 1, 2, 1251. O puede ser esta otra. Menos 8, 6, 4, 10, menos 21, 132, menos 511. Además de que los pinté con rojo, hay alguna otra diferencia respecto a las filas de números negros, filas de números negros. ¿Cuál es la diferencia? Que se intercalan negativos y positivos. Por no estando. Todos son positivos. ¿Qué hay de común en estas que las hace diferentes a estas? Que no tienen una relación. ¿Qué decías allá atrás? Yo diría el desorden, o el orden de las de arriba y el desorden de las de abajo, ¿sí? No hay una relación. Es una buena observación, aquí no hay una relación. Estas son filas de números separados por comas, pero estas filas de números, filas ordenadas, como en el cine, no como cuando hacen portazo en el estadio o en el concierto. Esos son los de abajo. Eso es desorden.
Esta es una fila de números, esta es otra fila de números, no es un solo número, porque están separadas por comas, pero no son secuencias porque estas filas parecen desordenadas. Parece que no están ordenadas las filas. No son números que están ordenados. ¿Cómo sé que los números de arriba están ordenados? ¿Cómo sé que sí están ordenados? Es que son niños buenos. No. ¿Cómo sabemos que sí están ordenados? ¿Qué tenemos que ver para saber si están ordenados? Y si no están ordenados, llamamos a la policía. No. Ok. Las filas de números ordenados, estas, tienen algo en común todas ellas, que ojo, puede ser diferente entre cada una. Veamos. Aquí empieza en 1. Para obtener el número 2, ¿qué tendría que pasarle al 1? Sumarle un 1. Aquí le sumo más 1. Y entonces 1 más 1 me da 2. Para obtener el 3, le tengo que sumar un 1. ¿Ok? 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. 6 más 1, 7. 7 más 1, 8. Y ya se puede ensayar al menos la melodía y lo importante es la letra, más que la melodía. La segunda fila, más 2, más 2, más 2. 2 más 2, 4. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8. 16. No, esa es otra canción. Esta es más 2, 8. Yo no me cansé. Apenas está empezando la clase. En esta, más 3. 1 más 3 da 4. 4 más 3 da 7. 7 más 3 da 10. 10 más 3 da 13. La de abajo, más 2, también es como esta. De hecho, esta coma puntos suspensivos, continúa en la fila 2. ¿Sí, no? Parte de aquí, se junta acá, 2, 4, 6, 8, 10. Podría yo tomar esta y pegarla acá y hacer una sola secuencia. Estas dos secuencias se comportan igual, de hecho podrían ser la misma, dos partes de la misma. En cambio, estas otras dos son diferentes, pero hay algo común en ellas. Para obtener, son filas, se llaman sucesiones, las secuencias, porque al uno le sucede, o sea, le sigue atrás, no es que le pase algo, le sucede. ¿Qué le sucede? Llamen a los servicios de emergencia. No, espérate, tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Le sucede atrás otro número. ¿Sí? Por eso se llaman sucesiones. Las secuencias son sucesiones de números que se relacionan, en este caso, por la forma en la que obtengo el número que sucede al primero. El número que sucede al primero lo obtengo sumándole un 1 al primero. El número que sucede al segundo lo obtengo sumándole el mismo número 1 al segundo y así sucesivamente. ¿Cómo se llaman? Sucesiones. En el caso de la segunda fila, al 2 le sumo 2 y le sucede el número 4. ¿Cuál?
siguen la sucesión de números, el 6, el 8, el 10. Estas son entonces las secuencias. Más bien, estas son secuencias, no las. Son todas y ya no hay más. Esas son secuencias. ¿Podría haber más secuencias? Pues tantas quizá como podamos imaginar filas de números que tengan alguna forma en la cual el que sucede al previo pueda tener una característica, y esta característica, como esto en esta sumarle 1, a esta sumarle 2, a esta sumarle 3, a esta también sumarle 2, a esto se llama salud, no se llama salud para quien estornudó, Gesundheit en alemán. En inglés no dicen health, ¿verdad? Ahí son muy impresionados, dicen bless. No, más bien, ya te fastidio. Ya te cayó el diablo, ¿no? Te cayó tal vez el virus. Espero que no. Vaya con Dios, pues. Así dicen las películas del oeste. Vaya con Dios, pues. Y así, caminando hacia el atardecer. Ya casi caminamos hacia el atardecer. Bueno, entonces, a esta característica de que para obtener el sucesivo le sumo 1, a esta para obtener el sucesivo le sumo 2, a esta para obtener el sucesivo le sumo 3, se le llama patrón. Un patrón, en otros ámbitos sé que te paga la lana por tu chamba. En este caso el patrón es la característica que permite identificar, por ejemplo, a una secuencia y distinguirla de otra. ¿Cómo sé que estas dos son diferentes? Porque el número que le sumo para obtener al previo, para obtener el sucesivo, por cierto, el número anterior se llama previo. Este es el número previo y este es el número sucesivo. El número previo y el sucesivo. Y respecto a este es el sucesivo y respecto a este es el previo. Siempre hay un previo y un sucesivo. El patrón para obtener el sucesivo a cualquiera de los previos de esta fila de números es sumarle al previo 2, una cantidad igual a 2. En la tercera fila, el patrón me dice que debo sumarle 3 al 7 para obtener el cuarto número en esta fila de 5 números. Esta es una fila de 8 números, esta es una fila de 5, esta es de 5 y esta es de, ¿cuántos hicimos? 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ocupa más espacio en el pizarrón porque está indicado que son números negativos. Entonces, toda sucesión que sea una secuencia será una fila de números separados que presentan algún patrón entre ellos. Esa es la relación que hay entre ellos. El patrón es entonces la relación entre los números de la secuencia. En este caso, esta secuencia, la secuencia. Se llaman sucesiones porque se suceden un número a otro y hay una relación en esa sucesión, en cómo se suceden unos a otros. Hay otra característica en estas, bueno, antes de pasar a otra característica en estas secuencias, los dígitos de abajo, los números, porque estos serían 4 dígitos, aquí serían 2, aquí serían 3, serían 2, 2, 2, 2. Estos números, ¿son filas de números? Sí, son filas de números, porque son números separados por comas, pero no hay un patrón entre los de la primera fila roja, o al menos no se hace evidente. ¿Cómo obtengo el 2 a partir del 1? Le sumo a este 2. No, te sumo 1. 1 más 1 es igual a 2, que es igual a este. ¿Cómo obtengo este? Más 2 me da igual a 4, que es igual a este. Bien. Aquí más 2 no es igual a 7. Bueno, pero sumo más 3, ok, está bien, se acepta.
más 3, ahí está 3, es igual a 7, que es igual a este, y aquí ya no es 3 más 4, no, por 4, pero entonces ya la relación, este patrón es una relación, ojo, matemática. Es una relación matemática. Alguien diría, bueno, a ver, este es un 1, luego aquí tengo 2, número 2. Alguien diría, pues aquí son 3 números 3, no fue esa. Entonces, a lo mejor este es un 1, luego son números 2, luego el 3 más el 4 me da 7, y el 4 es el 2 más no, ya estoy como Newton, haciendo teología. ¿Sí? No hay una relación matemática clara en esta fila de números. Y en esta, tampoco. Menos 8 o menos a más 6, la diferencia entre ellos, para obtener el 6 a partir del 8, tengo que sumarle 8 más 6 serían 14. Menos 10, 4. Más 6, aquí está el 6. Y entonces, aquí está la palabra del Señor. No hay relaciones. Aquí no hay patrón. No hay una relación matemática comprensible entre estos números que me permite obtener los sucesivos del premio. Por lo tanto, estas no son ni secuencias ni sucesiones. Ay, mira, profesor, ¿son series? No, tampoco. Vamos a ver luego qué son las series. Ahorita vamos a quedar nada más con las puras secuencias. ¿Qué es una secuencia entonces? Es una fila ordenada de números separados por comas. ¿Y qué presentan una relación entre ellas a la cual le llamamos patrón? Bien. Voy a borrar a estos números, a estas filas de números, que no tienen caso que estén aquí porque no son secuencias. Y el tema de hoy es secuencias. Quitemos todo lo que no son secuencias. Bueno, aquí decíamos, formalmente son dos secuencias diferentes. Esta secuencia empieza en el 1 y termina en el 8. Esta secuencia empieza en el 2 y termina en el 10. Esta empieza en el 1 y termina en el 13. Y esta empieza en el menos 8 y termina en el más 2. Es decir, hay a cada número de la fila, a cada uno de estos, a todos estos, a los números en una fila de una secuencia les llamo términos. Y con esto termino. No, apenas estamos empezando. Todavía no terminamos. No hemos llegado al término de la clase. Tengo ¿cuántos términos en la última fila? 6. ¿Cuántos en la penúltima? ¿En la tercera? 5. ¿En la anterior? 5. ¿Y en la primera? 8. Bien. Hay un primer término. Este es el primero. Vamos a poner primer término. ¿Y este cuál es? Es el último término. Que sea el sexto es otro cuento. Es característico de este. Pero aquí el último sería el quinto. Este es el último término. El último es el sexto. Allá el último es el octavo. Como estas secuencias comienzan en un primer término y terminan en un término definido, y eso se parece a lo que vimos en la temática anterior, que fueron los límites. ¿Sí? Nada más que el límite, recuerden, el límite de una función es un número no definido. Por esto es que a esto le llamo términos y le llamo último término. No el límite de la secuencia, no. Porque un límite es un término no conocido. Es un número no conocido. En cambio, el último término en una secuencia es un número conocido.
¿Cuál es el último término en la primera secuencia? 8. ¿En esta? 2. Yo conozco el primero, y conozco el último, y conozco los del medio. Conozco todo. Conozco mucho. Sé esto, sé aquello, sé todo lo demás. Lo sé todo. No. Sé que a estas secuencias en las cuales conozco, empiezan con un término conocido y terminan con un término conocido, con un número conocido, se conocen como secuencias que empiezan aquí y finalizan allá, por lo tanto se llaman finitas. Alguien preguntará, ¿y si hay secuencias finitas también hay secuencias corrientitas? No, todas son iguales. Eso es comunismo. Las secuencias son comunistas, no. Estas 4 secuencias son secuencias finitas. Puedo hacer una definición genérica de lo que serían las secuencias finitas. Una secuencia finita está conformada por términos, pongamos en esta. A sub 1 sería el primer término. Y en la última secuencia es un menos 8. Seguida de un segundo término. Luego de un tercer término. Luego de un cuarto término. Luego de un quinto término. Y finalmente de un sexto término. Eso sería la representación de esta secuencia o de cualquier secuencia de 6 términos. Es más, quedémonos mejor con estas de aquí. Estas dos. ¿Ok? Y entonces queda hasta allá. Una representación de estas dos secuencias es esta. ¿En qué son diferentes? Son diferentes en 3 cosas. La primera secuencia, el primer término es igual a 2. El segundo término es igual a 4. El tercer término es igual a 6. El cuarto es igual a 8. Y el quinto es igual a 10. La segunda secuencia de estas que quedaron aquí, el primer término, A sub 1 es igual a 1. En esta primera secuencia, A sub 1 es igual a 2. En esta secuencia, A sub 1 es igual a 1. A sub 2 en la primera, 4. A sub 2 en la segunda, 4. Son iguales. Estos son diferentes, son iguales. A sub 3, 7. A sub 4, 8. A sub 4, 10. A sub 5, 10. A sub 5, 13. Esta sería como una definición general de una secuencia de 5 términos. Y llamemos a esta secuencia de 5 términos la secuencia A. Bien. Entonces podemos decir que A es una secuencia finita. Esta sería una definición de una secuencia finita de 5 términos. Así decimos que, todavía generalizando más, estos son números, 1, 2, 3, 4, 5, son números ordinarios, bueno, son ordinales porque me dan el orden de los términos en una fila, que es una secuencia. Puedo generalizarlo para decir, los términos A sub n son los números que conforman a la serie A, donde esto es importante porque este número que tiene aquí abajo, este 1, este 2, este 3, este 4, este 5, tiene un nombre. Tienen un nombre. Así como las funciones, al número que multiplica a la variable x se le llama, ¿cómo se llama? Coeficiente. Al número que está arriba a la derecha, al supraíndice de la variable, se le llama potencia.
La variable es x. Y el número que va aquí es una potencia. Es diferente a que si yo dijera que es n elevado a la x. Esta es la variable. Este es un número constante. La variable cambia, por eso es variable. La constante no cambia, por eso es n. Y se llama potencia. ¿Este cómo se llama? Es la variable a la que está elevada un número constante. ¿Este cómo se llama? Exponente. Así sin miedo. Exponente. Fuerte, que te oigan. Exponte a que te oigan. Exponente. Tú eres la exponente que dice que este es el exponente. Por cierto, este número, ¿cómo se llama? También tiene un nombre. Lo vimos cuando vimos funciones logarítmicas. Es la base a la que elevo este número para obtener el logaritmo. ¿Ok? El logaritmo de un número es igual. Por eso es importante conocer los nombres de los números en las expresiones matemáticas. Porque entonces estamos manejando un mismo lenguaje y estamos identificando a los personajes de la película. ¿Sí? Esta es la base, este es el exponente. La base es un número constante, el exponente es un número variable. Esta es la base y esta es la potencia. La base es un número variable, en este caso, y está elevado a una potencia constante. Nada más para recordar que es importante que sepamos que estas tienen nombres. Y esta letra representa a la secuencia. Esta A es la secuencia. La secuencia de la cual estamos hablando se llama secuencia A. A sub n sub 2, A sub 1 sub 2 o A sub n son los términos. Estos son los términos. ¿Bien? Esta n se llama, esta es el índice. El índice es el subíndice del término. ¿Y qué me indica el subíndice? El índice me indica la posición del término en la secuencia, en este caso A. Bien. En otras palabras, es la identidad de un número. Si yo les pregunto en la primera secuencia que tenemos escrita en el pizarrón, ¿cuál es A sub 4? ¿Quién es A sub 4? 8. Ya lo identificamos. Fíjate que el otro día me encontré A sub 5. No tengo que decirle el nombre, ella sabe de quién estoy hablando. Del número 10. ¿Bien? Pero es importante. Nos dice cuál de los números de la secuencia es al que nos estamos refiriendo. El índice. Y nos permite empezar a identificar el patrón de los números de esa secuencia. Por ejemplo, voy a poner otra secuencia. Esta secuencia, llamémosle la secuencia A negra, porque esa es A roja. A ver qué A roja es. A negra es igual a 2,5,8,11. ¿Bien? ¿Es una secuencia? Primera pregunta. ¿Es una secuencia? Para obtener
el sucesivo al 2 le sumo 3. 2 más 3, 5. Para obtener el sucesivo al 5, si tomo el mismo número de 3, más 3, 8, más 3, 11. Entonces sí es una secuencia. Bien. Yo puedo decir que esta es la secuencia A de A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Es una secuencia de 4 términos. Es una secuencia finita de 4 términos. Diferente de estas que son secuencias finitas de 5 términos. Bien, me terminó de caer esto. Ok. Los A sub n son los términos. N es el índice. Bien. ¿Habrá alguna expresión que me permitiera poder calcular este término conociendo el primero, o calcular la identidad del A sub 3 conociendo quién es A sub 1, quién es el primer término? Veamos. Hay un patrón. El patrón es el número 3. N es el índice, ¿verdad? Punto y coma. N es el índice. Si multiplico el índice N por 3, el índice aquí es 1, ¿sí? Si lo multiplico por 3, ¿qué obtengo? 3. El 2, 6. El 3, 9. El 4, 12. 3 por n es igual, en este caso sería 3 por 1, sería igual a 3 por 1, sería igual a 3. 3 por 2 sería igual a 6. 3 por 3 sería igual a 9. 3 por 4 sería igual a 12. ¿Qué pasa si a esto le resto, a 3 le resto 1, a este le resto 1, un número constante? El número constante que le sumaría para obtener, por ejemplo, en la primera fila que tiene que llegar, ya borré. 3 menos 1 es igual a 2. 6 menos 1 es igual a 5. 9 menos 1 es igual a 8. Y 12 menos 1 es igual a 11. Y este ya bailó. Hasta aquí llegó. Con esto termina. ¿Qué nos reveló el rojo antes de retirarse? 2, 5, 8, 11. Entonces, yo lo que puedo decir es que el patrón de 3n menos 1 me permite conocer a cada término de esta secuencia. Bien. Multiplicando el índice por un coeficiente. Sería como la función. Y de hecho, este se conoce como el 3. El 3 es el coeficiente de esta secuencia. Bien. ¿Cuál sería el de esta secuencia que está aquí arriba? Veamos. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5. ¿Cuál es el patrón de esa secuencia? Sub 1 es 1. Sería entonces n
multiplicado por 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, los demás ya no está. Es una secuencia finita. Bien. En esta, a ver, vamos a poner A sub 1, A sub 2, A sub 3, para hacer ordenados, para hacer como una secuencia. A sub 4, A sub 5. ¿Cuál es el patrón? N. ¿Cuál sería? 1 por 1. A ver, vamos al segundo. 2 por 2. Obtengo el 4. No, pero este ya no me queda. 2 por 3, 6. Más 1, 7. 4 por 2, 8. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo encontrar las secuencias de números. Ok. Esto para hablar de las representaciones de los componentes de una secuencia. Los componentes se llaman términos, y entonces una secuencia es una fila de términos. Si empieza aquí y finaliza acá, ya no le llamo termina. Finaliza acá, y tampoco puedo decir se limita aquí, no, porque entonces estamos hablando de límites. Y se inicia aquí y finaliza acá. Son secuencias finitas. Voy a borrar la palabra coeficiente, ya sabemos que se llama coeficiente, y voy ahora a escribir esta secuencia, pero la voy a escribir como la secuencia B. La secuencia B es 2, 5, 8, 11, puntos suspensivos. Y con eso acabo de transformar la secuencia, ya no es la misma. Es otra diferente. ¿Cómo la representaría? Sería B, sería igual a B sub 1 más B sub 2, coma B sub 2, estoy aquí haciendo una barbaridad, cuando estoy transformando. B2, B3, B4, ve lo que sucede. Suceden más números que no escribí. ¿Dónde empieza la secuencia? En el primer término, es B1. Lo puedo conocer, se llama 2. ¿Cuál es el último término? Estas son secuencias finitas. Alguien diría, estas son secuencias corrientes. No. Esta es una secuencia infinita. Se parece a un límite en el sentido de que no está definido el último término. ¿Sí? En una secuencia infinita, el último término no está definido, pero le puedo dar un nombre, le puedo dar una identidad. Puedo decir que podría ser B infinito. Pero si la secuencia fuera de números negativos, por ejemplo, y que fueran siendo cada vez más pequeños, el valor absoluto fuera más grande del número negativo, ¿cuál sería el último término que no está definido? Menos infinito. ¿Sí? Menos infinito. Sin embargo, hay algo común entre estas dos secuencias.
¿En qué son diferentes? En que en la primera está definido el último término, es 11, y en la segunda, en A está definido el 11 como el último término, y en B no está definido el último término. ¿Pero en qué se parecen? ¿O en qué no se parecen? ¿En qué son iguales? En el patrón. El patrón es 3n menos 1. Aunque sea una secuencia infinita. ¿Bien? Ok. Las secuencias entonces pueden ser de dos tipos, finitas o infinitas. Y todas sí están formadas por filas de números separados por comas. Incluso podemos decir que las filas de números podrían ser hasta este tipo de números. Pongamos aquí otra fila de números. Que sea la secuencia C, A, B, C. La secuencia C comienza C sub 1, C sub 1, C sub 2, etcétera, que sea infinita, etcétera. Sería, el primer término es 1, el segundo término es un medio. Lo voy a poner con la línea del cociente diagonal para no ocupar tanto espacio abajo en el pizarrón. Ustedes escribanlo como quieran. Puede ser la línea que separa al numerador del denominador, horizontal o diagonal. Son todas las dos representaciones más comunes. 1, un cuarto, un octavo, también se llama así, un 16avo. Y el siguiente término no está definido. Y el último tampoco. ¿Qué tipo de secuencia es? Infinita. Aquí es más para que se vea la coherencia aquí, mejor la voy a escribir aquí abajo. Secuencia infinita. Porque esta secuencia finita. Que sea entonces la secuencia C es igual a 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, puntos suspensivos. Esta es C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5, puntos suspensivos. Esta sería la secuencia C. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el patrón? ¿De qué otra manera puedo obtener? A ver, esto, el número 1 también es, este es un número, es un entero y este es una fracción. Esto es otra fracción. Puedo entenderlo como cociente o como fracción. Y el número entero puedo tenerlo como 1 entre 1. ¿No? O sea, 1 entre 2, ¿cómo puedo obtener el 2? Pero es el segundo término, es 2. ¿Cómo puedo obtener el 2? Elevado a la potencia 1. ¿Cómo puedo obtener el 1? El 1 lo puedo obtener multiplicando el 2, teniendo el 2 elevando a la potencia 0. El tercer término, ¿cómo sería? 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo, 2 elevado a la cuarta potencia. Ya salió el patrón. ¿Bien?
Pero recuerden que aquí lo que tengo es el índice. Este 0 no sale de la manga. ¿De dónde sale el 0? Si el índice es igual a 1, ¿cómo obtengo el 0? Pues restándole 1. ¿Sí? Y entonces, lo que tengo es que n es igual a menos 1. ¿Sí? Y el patrón de C es C sub n sería igual a 1 medio a la n menos 1. ¿Es cierto? Aquí el índice es, n recuerden que es el índice es 2, 2 menos 1, 1, 2 a la 1 es 2, el índice es 3, 3 menos 1, 2, 2 al cuadrado, 4, el índice es 4, 4 menos 1 es la potencia 3, 2 al cubo es 8. Y para terminar este ejemplo, el índice es 5, el índice es n, 5 menos 1 es igual a 4, 2 a la cuarta potencia es 16. Entonces el patrón, para obtener el enésimo término C, en la secuencia C, sería 1 entre 2 a la n menos 1. Lo voy a escribir entonces mejor así para que se entienda, y no como un medio. El patrón es 1 entre, como dije, 2 al índice menos 1, a la n menos 1. Por eso es importante los nombres. Recordar que este subíndice de cada uno de los términos del que depende de su posición, y como las secuencias son filas ordenadas de números, siempre están en la misma posición, no cambian, son filas ordenadas. Nada de que me apartas, voy con una torta. No. Aquí no hay derecho de apartado en las secuencias. Ok. Bien. Esas son secuencias. ¿Qué son las series? No hemos contestado. Se requiere un pase mágico. Y transformamos a la serie. Y a la secuencia en serie. La secuencia, si a la secuencia A, que está formada por los números 2, ahorita permítanme no ponerla, dejar los espacios en blanco. 2, luego sigue 5, sigue el 8 y luego el 11. Esta sería la secuencia, ¿verdad? Secuencia. Dijimos que es finita. La secuencia finita 2,5,8,11. Si los números 2, 5, 8 y 11, en lugar de estar separados por comas, en lugar de ser solamente una fila de números ordenados, una fila ordenada de números, entre los números que están en esa fila, además de estar formaditos, hay algún tipo de relación matemática, por ejemplo, puede ser la adición, se transforma entonces en una serie. ¿Qué es una serie? Es una fila ordenada de números con una relación entre ellos. Antes, con un patrón y una relación entre ellos. En una secuencia no hay relación entre los números de la fila, solamente están formados en orden. Hay algo común entre ellos que se llama patrón, pero no es una relación entre los números, no es una relación matemática. En una serie tengo una fila ordenada de números
con un patrón y además una relación matemática, en este caso la adición. ¿Cuál es entonces, dado que es una adición, es una suma? Y una suma me va a dar otro número, una suma de números me va a dar otro número. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de esta suma? ¿Cuál es el número que resulta de la suma de estos cuatro números? Rápidamente, ¿cuánto? 26. Ok, yo puedo decir que este 26 es igual a X, es igual a 2 más 5 más 8 más 11. Pero esto es la suma. ¿Bien? Cuando hablo de una suma específicamente de una fila de números, es decir, de una serie, a la suma le llamo, es una sumatoria. No es una suma cualquiera, es una suma lechera, no, sería la vaca. La sumatoria es la suma de los números de una serie. Porque puede haber la suma de números de una fila de números no ordenados. Puedo yo obtener la suma de filas de números no ordenados, es decir, no de sucesiones. Como cuando van ustedes al súper, echan cosas al carrito que necesitan para la semana o para el mes, si es que les alcanza. Si es que no alcanza. Okay. Y uno va echando las cosas al carro, llega a la caja y las va metiendo en la banda, porque la banda va como si el cajero o cajera va. ¿Sí? ¿Y cómo ponen las cosas en la banda? ¿De manera ordenada? Bueno, esto que luego se enojan mis hijas conmigo. Es que yo trato de hacer secuencias de mercancía. Me dice mi hija mayor, ya deja de jugar Tetris. El Tetris es una suma de figuras. Son secuencias de figuras, porque tienen que ir ordenadas. Si no van ordenadas, pierden el juego de Tetris. Ok, entonces, una sumatoria es una suma, pero no todas las sumas son sumatorias. Para que una suma sea una sumatoria, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una serie, una fila de números ordenados. Los números que están en la cuenta del súper normalmente no son series, son sumas de números nada más, no son sumatorias. La sumatoria estrictamente es la suma de números ordenados y por eso hay un símbolo para ellas. El símbolo es la letra sigma mayúscula, bien escrita y bien bonita, no fea como la mía. ¿Ok? La sumatoria es, entonces, la representamos con ese símbolo, la sigma mayúscula, para no tener que escribir la palabra sumatoria. ¿Ok? ¿La sumatoria de qué? Este es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4. Es una serie finita, porque empieza en el término 1 y termina en el término 4, en el cuarto término. ¿Estos qué son? Todos estos son A sub n. Entonces estoy sumando los A sub n, los términos. Y puedo decir que esto es igual a A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4. Ahí está representada la sumatoria de 2 más 5 más 8 más 11 de la secuencia A. Bueno, la secuencia no. Sí, la secuencia A cuando se transformó en la serie A. Esta A y esta A
tienen los mismos términos. A sub 1 es 2, a sub 2 es 5, a sub 3 es 8, a sub 4 es 11. En la serie A sub 1 es 2, a sub 2 es 5, a sub 3 es 8, a sub 4 es 11. Pero esta es una fila de números relacionados. Esta es una fila de números no relacionados. Solamente ordenados. Ahora. El primer término, A sub 1, también le puedo llamar I, el inicial. ¿Sí? ¿Cuál es el patrón? El patrón es el mismo, ya lo tengo acá. ¿Sí? El patrón de esta, el patrón. ¿Puedo conocer los términos de una serie? Sí, sí conozco su patrón. Es 3n menos 1. ¿Ok? Este es el patrón de esta sumatoria cuando el primer término es igual a 1. ¿Y cuál es el último término? El cuarto término. Bien. Para alguna de aquellas de allá, si yo transformo aquella fila de números, aquella serie, aquella no serie, no, secuencia, la primera, sería 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Esta vamos a llamarle la secuencia, no la serie, para que no sea A, B, C, la serie D. ¿Ok? Pero ya no es esto. Es la sumatoria ¿de qué? De D sub 1 más D sub 2 más D sub 3 más D sub 4 más D sub 5. Esta es una suma de 5 términos, mientras que esta es una suma de 4 términos. Aquí los términos, ¿quiénes son? D sub n. Desde el primero igual a 2 hasta 10. Ahí está. Es la sumatoria de los D sub n desde 2 hasta 10. No, perdón. Es el primero. Este es el índice. Es el valor del índice. El valor del índice. 1, ¿hasta cuál? Hasta 5. Para esto, ¿qué necesito? Conocer el patrón. ¿Y cuál es el patrón? Es 2n. ¿Sí? Entonces, desde 1 hasta 5. Esta es la sumatoria desde el patrón igual a 1 hasta el patrón igual a 4. Esta es del patrón igual a 1 hasta el patrón igual a 5. Bien. Entonces, estas cosas tienen números. Empieza aquí y termina acá. Empieza aquí y termina acá. Empieza aquí y termina acá. Finaliza. El verbo correcto es finalizar. Inicia aquí y finaliza acá. Inicia aquí y finaliza acá. Son dos secuencias originalmente finitas que dan lugar a dos series finitas, que empieza aquí y finaliza acá. Y estos tienen nombre. Este tiene el mismo nombre que este y este tiene el mismo nombre que este. Hijo, más que el pulmón rojo ya no funciona. Le voy a poner aquí el nombre. Esto se conoce como el rango. ¿Dónde está? Arriba de la sigma.
rango superior. Y este será entonces el ¿qué? Rango inferior de la sumatoria de la serie A. Este es el rango superior y este es el rango inferior de la sumatoria de la serie D. Esta es la serie D. Es fácil transformarla en D, miren. Ya ahora sí son Ds. ¿Ven? Esto es magia. Esta es igual a D. D ahí salió. El espacio entre el primer término y el último, que son entre el rango inferior y el rango superior, este espacio entre este de aquí y este de acá, esto de acá, esta distancia, que sería de aquí a acá, de aquí a acá, se llama intervalo. Es el intervalo de la sumatoria. ¿El rango inferior cuál es? 1. El rango superior es 4. De la serie D, ¿cuál es el rango inferior? 1. ¿El rango superior? 5. ¿El intervalo? 5. Desde aquí hasta acá. De aquí el intervalo es 4. Porque a lo mejor, lo vamos a ver más adelante, no me interesa todas las sumas, sino solamente los de medio. O a lo mejor solamente la última parte. O a lo mejor la primera parte. Los primeros términos, me interesa conocer los primeros términos, o los últimos, o los de medio. El rango puede variar. Perdón, el rango no. El intervalo puede variar. Por lo tanto, va a variar el rango inferior y el rango superior de la sumatoria. Ya me estoy haciendo camote, ya estoy. Tenemos que terminar la clase de hoy. Okay. Antes de que se termine yo diciendo más tonterías de las que he dicho. Ok. Vamos a terminar con este ejemplo. Háganlo en casa. Eso sí les da tiempo el examen. Vamos a ver. Voy a borrar esta a la serie D. La serie D es la secuencia D transformada en serie porque los términos 2, 4, 6, 8 y 10 se relacionan por medio de la adición. Bien. Pongamos ahora esta, la secuencia C. ¿Cuál sería la sumatoria de los C sub n? Será igual a la suma de 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo. Desde i igual a 1 hasta ¿cuál es el rango superior? El rango inferior es 1. El primer término es C sub 1. El último término es C sub 5. O sea, desde i igual a 1 hasta 5. ¿Cuál es el patrón? Es este. ¿Bien? Entonces, aquí la pregunta, ¿cuál es la sumatoria? Desde i igual a 1 hasta 5. Primera pregunta. Segunda pregunta. Para la sumatoria desde i igual a 1 de los C sub n, ¿cuál es el valor de la suma de estos desde el primer término hasta el infinitésimo término? Es decir, esta sería una serie
finita. Esta sería la serie infinita. Así como tenemos secuencias finitas y secuencias infinitas, tengo series finitas y series infinitas. Cuando el rango superior no está definido. ¿Sí? ¿Cuál sería la serie infinita? Vamos a escribirla. Sería 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más puntos suspensivos. Esta dijimos es. ¿Y cuál sería el resultado de esta serie infinita? Hay dos símbolos que me muestran, me afirman que esta serie es una serie infinita. Los puntos suspensivos en la sucesión de términos que se adicionan y el rango superior. Entonces estoy hablando yo de una serie infinita en particular. ¿Cuál será la suma de esa serie? No se pierda el próximo episodio. Mismo canal, misma hora.